Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diario Financiero Televisión. Esta mañana vivimos una jornada muy ajetreada a nivel noticioso, ya que a primera hora se concretó el esperado anuncio del cambio de gabinete de la actual administración de la presidenta Bachelet. Y para analizar en detalle los cambios, sobre todo en los ministerios del área económica, está con nosotros el socio de Géminis Consultores, Tomás Izquierdo. Hola Tomás, te damos la bienvenida aquí en Diario Financiero Televisión. Denise? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tomás, por fin se acabó el misterio, conocimos los nuevos nombres en el gabinete y antes de entrar en el detalle de las carteras, me gustaría saber cuál es tu apreciación a nivel general de la nueva conformación del gabinete de la presidenta Bachelet. Me parece bien, creo que es un cambio no cosmético, es un cambio de fondo. Uno podría decir que entre el cambio que se ha producido en el equipo político más el equipo económico, uno configura un nuevo estilo en este nuevo gabinete y probablemente un estilo más moderado, de búsqueda de consensos más amplios. Uno diría que aquí hay un viraje hacia el centro, y de esa perspectiva me parece bien, me parece que es contundente, no es cosmético. Claro, el segundo aire golpeó sobre todo en Hacienda. ¿Qué te parece la salida de Alberto Arenas? ¿Te sorprendió? No me sorprendió, a pesar de que hay mucha gente que insistía en que el ministro de Hacienda no podía cambiarse por la tradición que había en los gobiernos previos de la concertación. Yo pienso que el desgaste que tuvo el ministro Arenas en el proceso de negociación de la reforma tributaria fue importante, que esa negociación generó roces significativos con el sector privado en general y que el ministro de Hacienda tiene que ser un interlocutor validado que genera puentes permanentemente con el sector privado. Claro. Perdido eso, entonces, era un poco forzado, era difícil pensar en una proyección para todo el gobierno con el ministro Arenas. Y si uno combina eso con la trayectoria que estaban mostrando los números de la economía, más difícil aún. Y de esa perspectiva, claro, insisto, existía esa incertidumbre por la tradición, pero lo lógico era hacer ese cambio y bueno, a buena hora creo que se hizo. En este escenario que tú mencionas en el tema macroeconómico y de confianza, de diálogo que estamos viviendo, ¿qué viene a presentar la figura de Rodrigo Valdés, el nuevo ministro? Bueno, yo creo que Rodrigo despierta muchas confianzas. Rodrigo es una persona de una formación profesional, yo diría, del mejor nivel. Tuvo un paso importante por el Banco Central, tuvo un paso importante por el Ministerio de Hacienda, él fue coordinador de políticas macroeconómicas y también ha estado en organismos internacionales y en el sector privado. Claro. Entonces, yo diría que tener esa experiencia en estos ámbitos tan variados significa, bueno, un background contundente para tener precisamente una visión en lo que es el cargo que ahora va a ocupar de ministro de Hacienda amplia, que permita quizás abrirse a escenarios de negociación que no estaban abiertos en el caso del ministro de Hacienda saliente. Claro. Y quizás la duda que uno tenga es en el manejo político o en las redes políticas que estén detrás de él, que son siempre importantes en los cargos públicos y sobre todo en un ministro de Estado. Pero por sobre eso yo tengo la sensación que habiendo pasado por la administración pública y teniendo esta experiencia amplia, podría tener también un buen manejo en lo político. Es una persona que no es confrontacional, es una persona muy ponderada, que yo creo que va a estar permanentemente abierta a escuchar distintas opiniones, pero también con capacidad de proponer, con capacidad de liderazgo. Yo creo que va a ser un buen papel. ¿Tú crees que su nombramiento es una buena señal entonces para retomar las confianzas, que ha sido una de las piedras de tope en el crecimiento que hemos observado durante este año? Yo creo que sí, yo creo que es un muy buen nombre. Fíjate que si uno piensa en una batería de nombres alternativos, yo creo que este es uno de los buenos y uno de los mejores nombres que uno podía encontrar. Precisamente porque tiene este perfil técnico bastante independiente, apolítico, y por esta trayectoria que hace esta combinación de lo público con lo privado. Además de, insisto, mucha capacidad, muy buena formación. A nadie se le ocurriría, en el caso de él, no sé, tomando decisiones inadecuadas o que no vayan en la línea correcta desde el punto de vista técnico. Yo creo que él tiene desafíos importantes para retomar, por ejemplo, la confianza en lo que va a ser la política fiscal y los objetivos de lograr
los equilibrios hacia el año 2018, claro. Que es un tema que estaba pendiente, es un tema que, dada la trayectoria que llevaba el gasto público, uno podía imaginar que era difícil de cumplir. Yo creo que ahí él tiene un desafío importante. Y también en la combinación con el cambio que se produjo en el Ministerio del Trabajo, probablemente que el ministro de Hacienda tome un cierto liderazgo en lo que es también la negociación de esa gran reforma. Lo vimos en el caso de Andrés Velasco cuando fue ministro de Hacienda, que él fue el que lideró, recordemos, la reforma previsional. Y es lo lógico que así sea, así como en el caso de los cargos públicos, políticos, existe un jefe de gabinete que es el ministro de Interior, que es el que está por sobre, ¿cierto?, todos los ministerios políticos. En el caso del ministro de Hacienda, yo pensaría que la figura ideal es que él también esté un poquito por sobre los ministerios sectoriales. Y el Ministerio del Trabajo es uno de ellos. En la medida que hubo además un cambio en el Ministerio del Trabajo, uno pensaría que se va a facilitar una visión renovada respecto de cómo se negocia el proyecto de reforma laboral. Con este cambio, ¿tú crees que está más cerca la meta de alcanzar un crecimiento cercano, en torno al 3% para este año, ya que muchos de los economistas piensan que retomar las confianzas en el segundo semestre va a ser fundamental para eso? A ver, yo creo que ayuda, pero no hay que desconocer que la economía ha tenido una especie de recaída. Tuvo algún repunte en la actividad hacia fines del año pasado y quizás hasta enero de este año, y a partir de ahí en adelante uno ve una recaída, que así lo muestran por lo demás los indicadores duros como el IMASEC. Y las economías tienen una inercia, cuesta quebrarles esa tendencia. Probablemente hacia el segundo semestre y con más fuerza hacia fines de año vamos a ver algún cambio en la trayectoria positivo, si es que junto con una personalidad que da confianza y genera expectativas positivas, bueno, aparecen señales en la misma línea. Y como te decía, señales importantes es retomar la conducción en términos del gasto público de manera tal de poder anticipar de que se van a cumplir los compromisos y hacer un cambio de estilo en lo que es la reforma laboral, donde de verdad se busquen consensos más amplios y quizás enriquecer incluso la misma reforma, desde lo que es hoy día, que a mi juicio es una especie de reforma a la negociación colectiva, hacia una reforma que sea más amplia y que recoja elementos, te fijas, tan relevantes como la mayor flexibilidad laboral, cómo incorporar a la mujer con más intensidad a la fuerza de trabajo, a los jóvenes, etcétera. Hay muchos elementos que están ahí que sería atractivo tocar en una reforma más amplia y que podrían ser tomados en una visión distinta por parte de esta dupla entre el ministro Valdés y la ministra Rincón. Ya que mencionaste esto, al parecer te parece correcto que la ministra Rincón asuma la cartera de trabajo, pero ¿qué pasa con abandonar en medio del debate el tema de la reforma? Mira, no hay claridad de cómo leerlo, pero si yo tuviera que apostar por una lectura válida, es precisamente que es abrir un espacio, que haya un cambio en la negociación de esa reforma. Porque así como el año pasado el tema que más ruido generó sobre el sector privado y sobre la economía en su conjunto, sobre las decisiones de inversión en particular, fue la reforma tributaria, bueno, este año era la reforma laboral. Claro. Y si es que estamos haciendo un cambio, insisto, de fondo y queremos retomar un mayor crecimiento de la economía, una mejoría en las expectativas, una recuperación en inversión, etcétera, bueno, este elemento no hay que dejarlo fuera, ¿verdad? Y una forma de verlo es que si cambia el interlocutor en el Ministerio del Trabajo, uno puede imaginar entonces que cambia también la forma en que este se negocia e incluso, insisto, se amplía en el ámbito de contenido, se eliminan a lo mejor algunos temas, se amplía hacia otros temas que no habían sido abordados, etcétera. Es una señal de apertura al diálogo a nivel transversal, entonces. Yo lo leo así, a mí me cuesta imaginar, si uno piensa el comité político hoy día va a estar constituido por el ministro de Interior, Jorge Burgos, por el ministro de Hacienda, más otros dos ministros del área política, pero si yo pienso en las dos figuras más importantes, o en los dos ministerios más importantes, que en este caso es Hacienda e Interior, en los dos casos veo personas que están claramente en un enfoque distinto, que es abrirse a negociaciones amplias, ¿verdad?
Y eso me hace pensar entonces que, a propósito de tu pregunta inicial, que es factible generar un quiebre de expectativas, un quiebre positivo en las expectativas, y que desde esa perspectiva, hacia la segunda parte del año y con más fuerza hacia fines de año, pudiéramos ver algunos efectos positivos. Ya. ¿Y qué te parece respecto a las carteras políticas, la salida del exministro Peñailillo y el exministro Elizalde? ¿Fueron suficientes para mejorar la imagen que está teniendo actualmente el gobierno de la presidenta Bachelet? Yo creo que sí. A ver, supuestamente el ministerio más importante es el jefe de gabinete, que por lo demás es el vicepresidente de la República, que reemplaza a la presidenta cuando ella viaja. Y por lo tanto, tener ahí un hombre como Jorge Burgos a mí me genera bastante confianza, porque él ha mostrado en su larga trayectoria política, ¿cierto?, ser una persona muy ponderada en sus posturas, y además con un historial bastante limpio hacia atrás, ¿cierto?, en todos los temas que han generado conflictos, sobre todo en lo que fue la salida del exministro Peñailillo. Y tengo la impresión entonces que cambiándose al ministro del Interior, cambiándose al vocero y generando esta mayor integración con el área económica, debiera haber aquí una percepción respecto de la conducción política distinta, y que va en la misma línea, una línea de dialogar más, de buscar consensos amplios. Yo creo que eso es central, y yo creo que eso se ha entendido. Cuando uno quiere hacer grandes reformas, si es que quiere pensar en que esas reformas tienen que durar para el largo plazo, bueno, la idea es buscar consensos amplios, no aprovechar una mayoría circunstancial de unos pocos votos, ¿cierto?, para aprobar una reforma muy resistida por la parte que no estaba apoyando, porque eso va a provocar un cambio a la vuelta de la esquina, probablemente en un próximo gobierno. Y en esa línea hay ahí tengo la impresión que se entendió bien el mensaje y que el cambio de gabinete recoge entonces las inquietudes que había. Este cambio entonces todos estos cambios van a generar cimientos fuertes para lo que va a ser el 2016, entonces ahí podríamos ver mejores cifras a nivel macroeconómico. Yo espero que sí, importa mucho, insisto, yendo ya más a lo concreto, cuál es la línea que se toma en materia de negociación en la reforma laboral. Eso va a ser determinante. También en el tema político, las reformas constitucionales. O sea, recordemos que la presidenta hace poco tiempo, digamos algunas semanas, tomó una especie de compromiso ahí, que en septiembre se iniciaban estos diálogos para hacer una reforma constitucional. El ministro Burgos, en su historia, ¿cierto?, antes el ministro había dejado claro que a él no le gustaba la idea de la Asamblea Constituyente, pero sin duda el hecho solo de que se empiece a buscar mecanismos para una reforma constitucional es un tema que per se genera algún grado de incertidumbre. Claro. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja la reforma laboral en lo concreto, con las próximas señales que se van entregando? Es central para saber si efectivamente empezamos a generar un círculo virtuoso en las expectativas de los empresarios y retomamos entonces una inversión más fuerte después de un periodo muy largo de una inversión que ha caído fuertemente. Igual el panorama se ve mucho mejor con los ministros Burgos y Valdés que con los desgastados ya Arenas y Peñailillo. No, sin duda, si el cambio es sustancial, es un cambio importante. Ok, Tomás, te agradezco mucho por tu análisis y nos encontramos nuevamente en Diario Financiero en una próxima ocasión que te invitemos acá a analizar. Encantado, pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y yo me despido y nos encontramos en una nueva entrevista en otra oportunidad más adelante. Hasta luego.